Bueno, entonces mi intención es de esta doble naturaleza. Hablar de los temas recientes sobre los movimientos antifeministas y también hablar sobre las elecciones recientes. Y tal vez ahí podemos empezar a comprender cómo funciona el Congreso de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, quiero compartir aquí la pantalla para ilustrar un poco. No sé si ustedes en algún momento han estudiado esto. Vi que otros ministerios han dedicado tiempo a entender cómo funciona el sistema del gobierno americano. Mm, Ustedes tienen claro que el gobierno americano, ahí lo pongo aquí, está compuesto por tres ramas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas tres ramas? Judicial, legislativa Muy bien. y Ejecutivo. ejecutiva. Me bloqueé, gracias. Ok. Bueno, entonces es judicial, es ejecutivo y es legislativo. Ahora, judicial, creo que esto se entiende bastante bien, ¿no? Ahí tenemos los jueces, diferentes niveles, y combinando la cadena o la pirámide del sistema judicial está la Corte Suprema. Otra vez, como también se abreva, ¿cómo se abreva eso? ¿Cómo es la abreviatura para esto en Estados Unidos? En inglés, ¿De cuál? Corte Suprema, Sí, es ¿no? Statute. Eso, ¿cómo era? Supreme Court of Justice. Era SCOT. ¿No? Supreme Court of the United States. Es una manera como muchas veces se Eso, abreva. eso, sí. Supreme Court of the United States, gracias. Ejecutiva, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Quién le representa o quién es El la presidente y los el ministros. presidente? Presidente, vicepresidente, ministros. Y después la legislativa, pues eso es ahora que quería ver con ustedes. Tiene dos componentes. La casa, o inglés, the house, de representantes. Y luego tenemos que el Senado. el Senado. ¿Qué hacen esos órganos? ¿Para qué son responsables? Crear leyes. Legislar. Ok. Responsabilidades. ¿Qué hacen exactamente? Dígalo otra vez. Crear, dijiste. Y crear, y crear legislar leyes. Y los Aprobar. proponen, ¿no es cierto? Ah, O claro, ellos ellos proponen. Lo aprueba el presidente. Sí. proponen, escriben, formulizan leyes. ¿Qué más?
Ellos pueden apuntar. ¿Alguien sabe a quién ellos apuntan? Los jueces de las Cortes Menores. Ah, correcto. Jueces. También lo de la Corte Suprema. ¿Ya? Sí. Y también, ¿quién más apuntan ellos? Personajes de gran importancia, digamos. Directores de... De los departamentos ¿Qué de, departamentos? de justicia que manejan No tengo claro eso. o de seguridad, Ajá, o sea, de los... FBI, todo eso. Exacto, ¿no? Ellos apuntan, los directores de las agencias del Estado, seguridad del país, Homeland Security, FBI, DEA, etc. La de la energía. Ok. ¿Y tienen una cosa más que pueden hacer? Pueden declarar guerra. Decidir que Estados Unidos entra en guerra. Todas esas cosas tienen que hacer en conjunto, ¿ya? Entonces, esos dos instantes tienen que estar en armonía o por lo menos en declarar en conjunto que hacen alguno de esos, toman alguna de esas decisiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí o algún comentario o corrección? Entonces me gustaría estudiar, ¿no? Enfocarme en esta rama del gobierno, porque pues ahora las elecciones están acerca o tienen que ver con esta rama. Muy bien, eso es el primer punto. Entonces sabemos ahora para qué son o dónde se ubica. Primer punto. Segundo punto. Hay similaridades, esos son es el primer punto. Similitudes. Primera similitud es que son votados o elegidos, ¿no es cierto? Las personas que componen el Senado y la Casa son elegidos por voto directo del pueblo americano. Segundo, trabajan en conjunto, ¿no? Los dos tienen que estar de acuerdo para una ley, para si Estados Unidos quiere entrar en la guerra. ¿No es cierto? Y hemos visto en ese año muchas veces esa situación donde era un poco difícil. A veces tenían que ganar algunos republicanos al lado de los demócratas. ¿Alguien recuerda algún ejemplo? Repite la pregunta, por favor. La Casa y el Senado tienen que estar en conjunto o sea, en acuerdo para tomar decisiones acerca de las responsabilidades que tienen. En ese año había algunas situaciones donde era difícil y uno de los dos tenía que ser conquistado, tenían que convencer personas, y yo no recuerdo decir, creo que del Senado, ¿no es cierto?, para que hagan una mayoría para que puedan tomar una decisión en conjunto con la Casa. ¿Alguien recuerda una de esas situaciones? Puede ser el impeachment de Trump. Sí. ¿No? Eso. También
¿Otra cosa? ¿Puede ser el apoyo a Ucrania? Es lo Mm, que vi ayer en un video que Puede Biden ser. tenía. No estoy seguro, pero puede ser. Creo que sí. Sí, porque eso es. También como em, la elección del número de asientos de los, o la posición de los jueces, ¿no? Número de asientos. Am, No estoy seguro si ellos deciden sobre la expansión. Creo que eso es un asunto de que está en manos del presidente. mm, Porque ustedes saben que la Corte Suprema tiene un cierto número de personas que lo integran, pero ese número no está fijo o no está regulado por la ley. Puede ser expandido. O sea, Biden, yo tengo entendido que Biden podía elegir que se integran más jueces a esa corte. ¿Ok? Yo estaba pensando en, por ejemplo, el paquete de apoyo post-COVID. ¿Recuerdan? Ese enorme paquete que era una lucha, pero Biden consiguió, finalmente consiguieron convencer a suficientes personas para que ese paquete llegue, para que liberen el dinero para apoyar a los ciudadanos americanos y las empresas. Tengo entendido que también era una decisión que tenían que tomar en conjunto y había una lucha ahí, porque claro, los republicanos, ¿por qué los republicanos no estarían a favor de semejante paquete? ¿Por qué estaban en contra? Porque eso mm. implicaba que se le aumentaran los impuestos a las empresas, porque de dónde ellos iban a sacar para financiar esas ayudas. Ok, tú dices que los republicanos estaban pro empresa, no querían generar más gastos para los empresarios, para las empresas. Exacto, sí. Ese no es el impuesto a las riquezas, es otro. Eso es otro. Ok. ¿Ustedes piensan que eso es el único punto que estaban solamente quieren proteger las empresas? Porque sí, sabemos, ¿no? Que ellos están más, los republicanos son más a favor de las empresas que del ciudadano trabajador. No, pero también estaba esa cuestión de que ellos decían que había gente que no trabajaba y que no merecía esa ayuda, o que porque eran latinos, en su mayoría, no. También hay esto como argumento, ¿correcto? ¿No? En su Aquí, visión del mundo racista, divisivo, liberalista, no están a favor de ese tipo de ideas, ¿correcto? De apoyar a personas que necesitan apoyo porque no tienen, porque está en la idea de que se regule solo el mercado, la sociedad, ¿correcto? ¿Algo más que decir? no, se me olvidó. Lo Yo siento. estaba también pensando en que un paquete de apoyo es algo positivo, ¿no es cierto? No sé si ustedes en sus países han recibido paquetes de apoyo. A ver, ¿de dónde ¿Bonos? estamos? Tenemos aquí de Chile, tenemos de Perú, tenemos de Colombia, personas de Bolivia. ¿Sus gobiernos le han dado dinero extra por la situación de la crisis mundial por el COVID? En Sí. Perú sí. ¿En Perú sí? Bueno, a mí no directamente, pero sí conozco gente que ha recibido alguna ayuda por eso. Ok, todos. No, en Chile yo veo, Karina dice que sí, en César dice en Colombia sí. ¿Cómo será en Venezuela? No sé si te llegó un cheque de $500 extra, pago único para apoyarte en la crisis. Em, Solancho, dijiste en Bolivia, sí, había, Sí. ¿no? Creo que en muchos países del mundo había esto. Y esto es algo que normalmente la población lo ve positivo. Y hemos visto en la política republicana que ellos están básicamente en todo en contra de lo que sería visto positivo para el gobierno demócrata, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que se puede percibir como algo bueno que Biden hizo, ellos se oponen.
¿no? A pesar de los argumentos y las razones que ustedes ya han mencionado, simplemente por ser una idea de Biden, por así decir, su política es disruptiva, es destructiva y están en contra. Entonces, eso es otro punto porque ellos resistieron bastante tiempo en liberar este paquete. Ok, volviendo aquí, el tercer punto de similitudes. Similitudes. Es que ellos están, ¿dónde ellos están? Estados Unidos tiene 3 casas importantes, ¿no es cierto? O edificios gubernamentales. ¿En qué casas se encuentran el Senado y la casa? En el Capitolio. Congreso. Sí, el edificio es ese, el Capitolio, ¿no? Que tiene esa cúpula. ¿No? Esa famosa casa que nosotros conocemos. Bueno, algo así. Eso fue que fue atacado, ¿no es cierto? En el 6 de enero. Ahí están. ¿Correcto? ¿Qué otras casas hay? De Supreme Court. La Casa Blanca. ¿Quién está en la Casa Blanca? Presidente, Presidente. ministros, Ok, aquí Casa vicepresidente. Blanca, que es un edificio diferente, ¿no es cierto? Que es así plano. Tiene así algo así se ve, ¿no es cierto? Se ve así, Casa Blanca. Ujú. ¿Dónde está entonces hemos dicho que aquí ellos están en el Capitolio, que es con esa cúpula, ese famoso edificio. Y después tenemos la Corte Suprema, ¿dónde La Corte está? Suprema. Los jueces están ahí. Tiene su propio edificio, que parece así como un templo griego, ¿no? Clasicista el edificio, grande, blanco también. Ok, esas son las 3 casas donde están, así básicamente. Muy bien, entonces esos 2 instancias, la Casa y el Senado, están en el Capitolio. Bueno, ¿hay algo que quieren comentar? Bueno, entonces vamos al tercer punto. Diferencias. Y voy a hacer aquí una pequeña tabla. La elección. Cuando son elegidos. Requisitos que hay para formar parte de uno de los 2 y a quién representan. Y aquí ponemos la casa. Y aquí ponemos el Senado. ¿Alguien sabe con qué frecuencia se elige la casa? Los miembros de la casa. Por ese caso. ¿Te refieres a la Casa Blanca? No. La casa de La los casa. representantes. ¿Cada 2 años y medio? Sí, cada 2 años. Al mes y medio. Ok. Sin y medio, así nomás, cada 2 años. A la mitad de cada gestión, Y el ¿no? Senado se elige, por si acaso si alguien lo sabe, ¿Cada 4? cada 6 años. Ahora, eso no me imagino que alguien lo sabe, yo tampoco lo sabría, ni lo voy a recordar, yo creo, pero tú tienes que tener 25 años mínimo de edad
Y tienes que ser ciudadano 7 años ya de Estados Unidos. Pongo aquí edad. Ciudadano, 7 años. Tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos. En el Senado es un poco diferente. Tienes que tener 30 años de edad y tienes que tener 9 años de ciudadanía de los Estados Unidos. Ok. Entonces, Giovanna, si tú emigrarías a Estados Unidos, te haces americana, recién en 9 años, tú podrías correr por una plaza en el Senado. ¿Está bien? Si es que ya tendrías 30 años en aquel entonces, creo que sí. Bueno, y ahora, para mí la gran diferencia es ahora a quién representan ellos. Y ahí va un poco, ahí va para mí mucho me aclara esto, lo que pasa ahora en las elecciones, ¿no es cierto? Porque las elecciones se enfocan en diferentes áreas. Entonces, lo fácil es, el Senado representa a qué. Los representantes de la casa representan, ¿cómo así? ¿Representan en qué sentido qué? Porque Em, para mí El representan Estado. a la población, ¿no? O sí, sea, representan la población, pero ¿qué? Específicamente creo que la casa representa al Estado. Es al revés. Ok, ya el Senado es al Estado y la Casa Blanca El es... Estado. Estado entero, ¿no? El Senado representa, los representantes del Senado representan al Estado entero. Entonces, uno de California, uno de Michigan, uno de Nebraska, etc. Ujú. ¿Y la Casa? Si el Senado son los representantes de los estados, ¿qué más hay que representar? Creo que Condados. O condados o distritos, ¿no? ¿No? Porque un estado otra vez está dividido en varios. Por ejemplo, California está dividido, si eso es California, está dividido en 53 distritos, por ejemplo. Y de estos entonces van ahí los representantes. Aquí tendríamos solamente el estado de California. Sí. Ok. Esto hace que de momento el estado hay 100 representantes en total y en la casa hay de momento 435 representantes, o sea, mucho más personas en la casa que en el Senado. Pero me pregunta, ¿por qué hay 100 representantes en el Senado para los estados? ¿Acaso hay tantos estados? No. Creo que se debe al tamaño del Estado y la influencia política que tiene. ¿Todos de acuerdo? Mira con la población. Yesenia dice por número de habitantes. Sí, yo creo que también, ¿no? Por eso el tamaño del estado es relativo, ¿no? El tamaño por habitantes. Entonces, no tenemos 100 estados, pero tenemos algunos estados grandes, otros pequeños y algunos mandan más personas que otros. Bueno, esos son diferencias. Pero hay más diferencias. Sí, sí, sí. Ok, hay más diferencias. Vamos a ver. Esas son así técnicas, ¿no es cierto? Ya tenemos un poco una idea. Y por eso ahora vemos que lo que acontece en Estados Unidos, ¿quién está de momento adelante para ganar la casa en ese sistema bipartidario estadounidense? En la casa. En las elecciones de ahora. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que las elecciones no están todavía finalizadas, ¿no? Falta contar votos en diferentes estados, falta bastante. Pero ¿quién tiene liderazgo de momento
para controlar la casa. Que yo sepa los republicanos, pero por un mínimo margen. Sí, Sí. eran por 1 o 2 hasta ayer. Eso, exacto. De momento están los republicanos aquí. ¿Y el Senado? Lo tienen los demócratas, si no me equivoco. De momento es así. Correcto. Eso parece que va a quedar así, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta que por esa situación, como hemos dicho, que estos dos, la Casa y el Senado, tienen que ser en armonía. Si uno es controlado por demócratas y otro está controlado por republicanos, entonces eso siempre es una pelea, es un diálogo, es una lucha, ¿no es cierto? Pero en caso de que un partido tiene la mayoría en ambos, tenemos la situación que nos describió Pamela en el reciente seminario. Tenemos una super mayoría. ¿Ok? Y eso hemos estudiado otro día, ¿recuerdan? Con Gingrich, que él había logrado después de 40 años una supermayoría para los republicanos. Bien, y todo el mundo tenía miedo de que eso va a acontecer. ¿Cómo los republicanos llamaron lo que está aconteciendo ahora, lo que va a pasar en Estados Unidos? Tenía una ilustración, tenía un término, lo que La ola pasa, roja. la ola roja. Baño de sangre. ¿Eso? Sí, lo llaman la ola roja. Ok. Algunos dijeron, fueron tan extremos, dijeron que va a ser un baño de sangre, ¿no? ¿Y hubo la ola roja o no hubo la ola roja? ¿Qué pasó? No, no hubo, según los Mm, analistas. depende cómo lo veas. De cierta manera se puede decir que sí, porque los demócratas em, ganaron y ahora habría que esperar a ver la reacción de los republicanos, ¿no? Pero literal, así como ellos la predecían, no. Exacto, ¿no? Así de la manera como ellos lo habían ilustrado, que va a ser un desastre, que va a ser quieren ver las caras de los demócratas. Trump había organizado una fiesta en Mar-a-Lago. Todas esas cosas, o sea, no se materializaron. Al contrario, hubo bastante choque en esa situación por ahora, ¿no? Entonces, esa ola roja, que significa que van a barrer de una manera redundante, de una manera impresionante en esas elecciones y van a sacar a los demócratas de todos los puestos, eso no se dio. Ok, pero continuamos entonces aquí con nuestra aclaración. Diferencias, ¿hay más diferencias? Esto es en cuanto a otros asuntos técnicos, entonces no sé si lo vamos a poner aquí. Ok, a ver cómo lo pongo. O sea, tienen diferentes tiempos de debate. Eso de cierta manera es importante. Ahí lo ponemos aquí. No sé por qué eso es así y de a qué se debe eso. Pero el debate, el tiempo para el debate es diferente en ambas instituciones. Entonces, en la casa tienes, yo no sé cuánto tiempo, pero tienes un debate limitado. Y el debate sobre un tema en el Senado es no es unlimited, es ilimitado, ¿no? Límites o ilimitados. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Alguien nos puede aclarar aquí? Puedo hacer una sugerencia, pero podría ser que
la casa representante tendría que cerrar el tema de un asunto en un determinado tiempo, mientras que el Senado, hasta que no se resuelva con que ambas partes estuvieran de acuerdo, no se cierra el asunto. ¿A eso te refieres? Simplemente significa realmente horario de debate Ah, ok. en la casa. Tienes, digamos, 45 minutos para hablar sobre eso, o tienes, no sé, 2 horas para hablar sobre eso. Y al final de eso tienes que decidir, tienes que llegar a un acuerdo. No, eso es bien diferente porque hay a veces presión, ¿no es cierto? Hay las circunstancias del tiempo que fuerza que tienes que llegar a conclusiones, mientras que en el Senado hay tiempo. O tal vez hay menos presión, se puede tal vez tomar más asuntos, preguntas, investigaciones en cuenta para llegar a decisiones. Ok, después también aquí habíamos dicho que la elección es cada 2 años, ¿no es cierto? Y yo esto tal vez alguien me puede ayudar porque no lo tengo muy claro, porque como yo entiendo, es solamente, em, es un tercio del Senado que también se vota cada 2 años, pero que la mayoría continúa. O sea, no todo el Senado se cambia de un saque. ¿Me explico? Mm, Pero en ocasiones yo escuché hablar de los 2 tercios que iban a ser removidos. O al Así revés, en que 2 tercios que se mueven, un tercio que se queda. Yo no recuerdo cómo es. tampoco, no Pero me eso acuerdo. significa que si tú tienes 2 años que vas a estar en la casa, entonces todo lo que tú haces como representante en la casa, entonces vale por 2 años, ¿no? Por ejemplo, tú vas a proponer esa ley, entonces tú vas a estar solamente 2 años con seguridad ahí, entonces tú lo haces para ese tiempo también. ¿Me explico? Mientras que aquí en el Senado no es así. No hay un tiempo más largo para el cual que tú puedes planificar y proponer cosas. Entonces, eso tiene implicaciones. Pero ahí no tengo suficiente conocimiento para entrar en los detalles. ¿Alguien sabe un poco más sobre esto? No, creo que estoy en la misma condición que tú. Me mareaste. Ya. Ok, muy bien. Entonces, necesitamos enteros un poco más y tal vez aquí podemos hacer un tema donde alguien lo investiga un poquito más y volvemos a esto. Ahora hay más diferencias. Am, em, la casa elige un orador. ¿Cómo se llama eso en español? The Speaker of the House. Vocero. Vocero. ¿Quién es el vocero de la casa de momento? Mm, No era Los Pelosi. nombres no Vamos se a me decir dan bien. Pelosi, era. ¿Sí? Ese tipo que es muy odioso, el, ¿No? el que no quiere Trump, Mitch McConnell, dices? no, el otro, el que, el que afectó a, el que perjudicó mucho a Obama. Ya, es Mitch McConnell. Okay. Ok, vamos a ver esto, porque aquí el Senado tiene dos voceros. Se Ah, llama el líder de la mayoría y el líder de de la la minoría. minoría. ¿Alguien sabe quiénes son de momento? O lo pueden mirar en Google o no sé, buscarlo. Lo busco. ¿Quién es el líder de la mayoría? ¿O quién es el líder de la minoría de momento? A ver, yo sé ustedes son rápido para buscar información.
en el ciberespacio? De la mayoría sale que es Charles Ellis Schumer. Bueno, ¿Cómo? Charles No me Ellis queda bien. Schumer. Ah, Bueno, sí, él es de los demócratas, de la mayoría. ¿y de minoría? Por eso creo que es ¿Dónde McConnell. estás escuchando? Correcto, ¿no? Así es. ¿Dónde estás escuchando? Yo no escucho. ¿Ah? No escucho a nadie. Yo te escucho. Pero, ¿de dónde sacaste esos nombres? Ya. Ok, ¿no? Entonces tenemos aquí esos personajes que tanto escuchamos, ¿no? Es importante que entendamos dónde están, quiénes son, ¿no? Al ser el líder de la minoría del Senado o ser el líder de la mayoría del Senado, ellos tienen cierta influencia, tienen cierto impacto, tienen poder, ¿ya? Y tanto así lo mismo para la casa también. Ahora, ¿por qué son importantes o poderosos? Porque ellos también tienen ciertas tareas. Entonces, en la casa, ¿no? Recuerdan que ese lado aquí izquierdo es la casa. Ellos, Pelosi, en ese caso, ella decide qué sería bills, qué propuestas, ¿no? Legales De leyes, sí. serían debatidos. No, ella no es que se pone que se vote y que no, es ella quien dice vamos a debatir sobre esas leyes no, o eso es más tarde. Entonces, eso es importante, ¿no? Ella puede poner, da preferencia a ciertas leyes, a ciertos proyectos y otros dejarlos atrás. No sé si bills es la correcta palabra para leyes, La usan. porque después también ella decide qué leyes se consideran. Un bill es como una especie de proyecto ley. Am, Proyecto ley. Ujú. ¿Sí? ujú. Hay una diferencia aquí. Entonces, Pelosi, siendo el vocero de la casa, ella tiene ese poder de decir, mira, esos proyectos vamos a considerar, vamos a debatir, estas leyes vamos a considerar o no. Entonces, y ella también propone si tengo entendido, ella propone también el calendario de la agenda. ¿Ok? Entonces ahí entendemos por dónde viene su poder. Pero aquí, en la casa, pues el líder de la minoría y el líder de la mayoría, ellos tienen que trabajar en conjunto. Ahora, por ejemplo, hay una situación de momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es ahora la crisis en la cual está el Partido Republicano? ¿Cuál es uno de los puntos de la crisis que se están discutiendo en esos días? ¿Quién ha leído, quién ha visto esto? Bueno, lo que he escuchado es que está dividido ahora por el tema de quién va a representarlos para la candidatura del 2024, ¿no? Bueno, no sé si Presidencia, sigue para la presidencia. correcto. Claro. Sí, sí, es correcto, Matías. ¿Qué nombres están ahí de momento que se mencionan? Eh, Roy DeSantis es uno de los principales. ¿De dónde es él? De Florida. Correcto. No sé, los latinos dicen de la Florida. Así siempre escucho en Estados Unidos, la Florida.
No sé por qué dice la Florida, pero así es. ¿Y quién más? Versus Trump. Donald Trump. Se supone que el martes él va a anunciar su candidatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué papel juega Mitch McConnell en eso? Que ahora él va a tener que decir porque él es el representante de esas Ajá, minorías hoy. ajá. Entonces, Mitch McConnell es muy importante para ambos porque él influye, él habla, porque él es el líder de la minoría y la minoría en sí también tiene que, para tener algún chance, ¿no? Tiene que tener una fuerza, tiene que estar en acuerdo. Entonces, él va a buscar entre ellos, ¿no es cierto? Entre los miembros de la minoría en el Senado, de tener un voto en conjunto, de tener una unanimidad. Entonces, él va a intentar de influenciar para que todos apoyen la idea de que, por ejemplo, Trump sigue siendo el candidato para presidencia que ellos van a apoyar, o Ron DeSantis, etc. Y de momento no está muy bien la relación, ¿no es cierto? Sí, hay voces que piden que McConnell se ponga muy claro detrás de Trump y no lo está haciendo de momento. Ok. ¿Algo que agregar? Porque eso es todo lo que yo tengo que decir hasta este momento para entender un poco cómo funciona la casa y cómo funciona el Senado de Estados Unidos. Resumiendo, ambos forman parte de la rama de la legislativa de Estados Unidos, o sea, ellos se ocupan de proponer las leyes, ¿no? Hay diferencias, hay similitudes, representan diferentes áreas del país, algunos representan, el Senado representa el estado entero, la Casa representa los distritos de los estados, hay diferencias de cómo son elegidos, qué edad deben tener, etcétera, etcétera, y también cómo funcionan entre sí. Y lo que está pasando, pues, de momento es que la casa está en manos de los demócratas, no, al revés, ¿no es cierto? De los republicanos y el Senado está en manos de los demócratas. Pero eso en sí también tiene su complicación con el líder de la mayoría, el líder de la minoría, y eso es, creo que ayuda mucho para entender lo que acontece cuando estamos escuchando lo que acontece de momento y las peleas y las discusiones que hay. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ejemplo, yo leí, creo que fue ayer, un artículo sobre este tema de Roy DeSantis y de cómo él realmente representa una derrota para Trump y digamos, esta extrema dentro del republicanismo, esta visión extrema dentro del republicanismo, porque realmente el gran perdedor, según estos analistas, fue Trump y el GOP. Ya dicen así, esta extrema dentro del Partido Republicano fueron los grandes perdedores aquí y ganó más bien una postura un poco más moderada dentro del Partido Republicano y ellos ven una salida con Roy DeSantis porque Roy DeSantis tiene mucho apoyo latino y apoyo de personas que ellos no se esperaban. Entonces, ellos lo ven así y ellos temen que si ellos colocan a Trump, este respaldo del voto latino y el voto de ciertas minorías ya no vaya a formar parte del Partido Republicano, o sea, no le van a venir a sumar el republicanismo. Entonces, ellos ven en Roy DeSantis una salida en cuanto a votos para terminar de sacar a Biden. Correcto. ¿Y qué es lo que le afirma ese miedo en estas elecciones de medio término? ¿Qué pasó para que les fomenta ese miedo de que apoyar a Trump sería negativo para el partido? Creo que podemos decir que lo que solventó ese miedo es que los resultados de las elecciones de medio término, la gente que está simpatizando con Trump recibió menos apoyo.
básicamente perdieron todos aquellos que están asociados a Trump. Ellos no han recibido el apoyo que esperaban. Correcto. No, los demócratas, por un lado, pero los republicanos son divididos en sí mismos. Hay candidatos demócratas que han recibido fuerte apoyo de Trump. Aunque Trump no es nadie, por así decir, ¿no es cierto? Él no es presidente, él no tiene ninguna función, él es ese enigma en el fondo que todavía controla el partido. Pero no tiene que ser así, pero él exige, digamos, ese control y él apoya a ciertas personas de los republicanos, a otros no. Algunos republicanos han sido anti-Trump, algunos de manera abierta, otros no tanto. Pero hemos visto ahora en esas elecciones que los candidatos que han recibido el apoyo total de Trump no han tenido buenos resultados. Para nada. Quedó muy claro que los candidatos demócratas han surgido victoriosos y eso pues le dio una luz muy fuerte, muy negativa sobre Trump. Muy bien. Entonces eso es un punto, César, correcto, ¿no es cierto? Ese miedo de que Trump ya no es muy bien visto, ya no tiene tanto apoyo. ¿Ok? De hecho, él recientemente salió bastante furioso, ¿no? Por los resultados y empezó a hacer comentarios y fue detenido por sus comentarios o por su gente y anunciaron simplemente una conferencia, algo que él va a decir el 15, como un discurso que él va a dar el 15 de este mes, mañana, pasado mañana. Ok, ¿no? Hay algo como una pelea dentro del mismo partido donde se buscan los responsables para la pérdida, por lo menos Parte, para sí. que no se materializó esa ola roja que habían esperado. ¿Y por qué no simplemente apoyan a Ron DeSantis o a alguien como él? A ver, Karina, Iris, Giovanna, Gabriel, ¿alguien ha visto esto? Si tenemos un personaje joven, nuevo ahí, que ha salido, Ron DeSantis, a ver, ¿qué hizo Ron DeSantis ahora? Recién, está en otra controversia. A ver si quién recuerda. Edita, ¿tú recuerdas? ¿Has visto qué ha hecho este hombre hace poco? César lo sabe, pero no lo voy a preguntar a él. Yo sí sé. Espera un momento. No, yo no he leído de momento sobre él, pero voy a hacerlo hoy. ¿Recuerda qué pasó con venezolanos? Lo que yo sé es que mucho voto venezolano fue a Ron DeSantis, sí, y cubano, ¿Ah, pero sí? no recuerdo si hay una controversia, no Ah, recuerdo. sí, él tenía esa controversia de que él reclutó, o sea, recibió a los venezolanos, les prometió que les iba a dar apoyo y los mandó a un lugar recóndito al norte del país. O sea, básicamente lo olvidó allá, digamos. ¿Recuerdan este incidente? Donde han básicamente mentido a grupos de inmigrantes y les han dicho, mira, aquí hay una opción, si quieren, ustedes pueden recibir ese apoyo, recibirán apoyo del Estado. Es un programa, le han vendido como si fuera un programa del Estado. Hay trabajo, pero no es aquí, le vamos a llevar a otro lado. Y lo llevaron a, ¿dónde era? Noreste de Estados Unidos, le pusieron un avión y básicamente lo dejaron ahí. No había nadie que los esperaba, ya no había trabajo, no había nada, ¿no es cierto? Simplemente, y ellos en ese truco de engañar a muchas personas, muchos latinos inmigrantes, lo deportaron, básicamente lo sacaron de Florida para que vayan a otro estado y ya chao, y que se pierden y que sea su problema. No, eso fue Ron DeSantis y eso está todavía en los medios y no obstante, él ganó con 19 puntos encima de su contraente. Eso está con apoyo full. Y como César dice, lo mismo a los venezolanos y muchos latinos le apoyan. Pero ¿alguien sabe por qué todavía no queda muy claro el apoyo en su partido? ¿Alguien ha escuchado algo sobre esto?
Momento. El apoyo sobre DeSantis. Ujú. O sea, el respaldo para DeSantis totalmente, ¿eso? Sí. ¿Qué sabes sobre el respaldo que Entendí. tiene o no tiene? Yo sé, no Bueno, creo mucho, ¿no? que es Alguna cosa he escuchado, he visto, pero ¿por qué Trump no para, dice, mira, este es nuestro hombre, es joven, es enérgico, le vamos a apoyar? Solange. Porque están llenos de sesgos. Y este hombre, aunque representa toda su ideología, su apariencia física no es lo que no representa la imagen del típico americano así alto, grande y fuerte. De hecho, él es bajito. Exacto. Son cosas que se dicen, ¿no es cierto? A veces no se dice muy abierto, pero eso es cosa que la prensa percibe que no parece tan ideal Ron DeSantis. Una cosa que se dijo realmente es que es chiquito. Con Solán estamos hablando de eso y él le dijo, ellos quieren un Saúl, ¿no es cierto? Quieren un hombre que es grande, que es representativo, que se ve bien, ¿no? Más blanco, ¿no es cierto? Rubio, a lo mejor. Entonces, y Ron DeSantis no es así, es un poco pequeño, listo. Y eso no le hace físicamente, meramente, no le hace un candidato ideal. Hay otros puntos, pero es uno de los puntos para los republicanos. ¿Se dan cuenta? Increíble. No sé si alguien sabe algo más. Él era ¿Quiere? uno de los que promovía este tema de la teoría crítica de la raza, o sea, de que eso se baneara de las escuelas de allá de Florida. O sea, que la gente no investigue, los niños no investiguen sobre la historia de la esclavitud, sobre qué fue lo que conllevó a la guerra civil y eso, sino que él dice, no, 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 todo eso es una conspiración, vamos a quitarlo. Entonces eso puede ser un punto a favor de él para que el Partido Republicano pues le apoye. Am, pero no es del todo tan simple su historia, porque ellos tratan de que no se promueva la historia de la guerra civil, pero ellos venden una versión de esa guerra civil al mismo tiempo. O sea, no es que los dejan sin información, les dan una información que ellos quieren que sepan, pero no la verdadera historia. Bueno, entonces hay que investigar un poco más. ¿Cómo ustedes hacen? ¿Cómo ustedes tienen algún plan, una estructura, cómo ustedes consumen información política? O sea, porque es mucha Bueno, información, ¿no es cierto? Cada día acontece mucha cosa. ¿Qué están haciendo? ¿Miran una vez a la semana noticias o qué hacen? ¿Qué plan yo tienen para ponerse al tanto? por lo menos yo lo que hice fue suscribirme a MSNBC Ujú. y me suscribí al newsletter y ellos me mandan las noticias por correo y yo allí, o sea, es un extracto de noticias, son como los 5 artículos como los más rankeados de ese día, no sé, allí escribe sobre todo eh, Rachel ¿Mero? Maddow, sí, ella, Rachel Maddow, escribe muchos artículos durante la semana y allí yo voy filtrando a ver cuál tiene que ver con temas como el aborto, temas sobre derechos de las mujeres, temas como derechos laborales de las mujeres. Y esto, lo de la teoría crítica de la raza, el tema de cómo impacta esto de las elecciones y la política, las leyes de los Estados Unidos en el futuro del país, es eso. O sea, me suscribo así a los principales diarios, ellos me mandan esos extractos por correo y después yo reviso los resúmenes y yo digo, ok, bueno, este artículo habla sobre lo que la profecía enseña, entonces pues voy a ver qué hay allí.
Mm. Muy bien, suena muy bien. Todos los diarios tienen un newsletter, ¿no? Y muchos tienen newsletter Casi diarios. todos. Muchos tienen algo así como que los temas más importantes del día. Exactamente. Y cada día te lo mandan en la mañana, algunos cada día en la tarde. Entonces tú puedes leer esto y así estás al tanto. Y si te interesa algún tema, como dice Matías, como dice César, vas y abres el enlace y lees el tema de manera más completa. Matías, ¿qué haces tú? Ah, bueno, yo sigo la BBC, el New York Times, Washington Post, The Dígame Guardian. otra vez, más lento. Ah, ya. Bueno, sigo las noticias por Washington Post, The New York Times, The Guardian, BBC, CNN también. Y de ahí busco en YouTube ese canal de W de YouTube, creo que es. ¿Cómo era? Y DW, Deutsche Welle, Eso es en bueno. alemán. Ujú. sí, sí. Ese y El País. Ese también es otro periódico que, bueno, también está en internet, ¿no? ¿Dónde encuentras CNN? CNN sí lo veo siempre en todos lados, en Facebook, Instagram, pero El País últimamente sí también he estado leyendo bastante información. ¿En Perú CNN está en la tele? No, en Perú no, no, no. Por Sí, eso, ¿dónde lo ves? ¿En la en página web? internet, sí, en la página web. Ok. Esos son The Guardian, son diarios, Washington Post, diarios. Necesitas una suscripción. ¿Tienes suscripción? Eh, no, a mí lo que yo abro sí lo puedo leer, pero sí me pidió justamente en otro que no recuerdo y en ese momento no pude hacer la suscripción porque mi PayPal no tenía la clave, pero después Ya. no. Entonces, la mayoría de sus diarios te dan unos temas libres, ¿no es cierto? Por semana, creo, ¿no? La mayoría hace algo así como 5 temas tienes gratis. Y si quieres leer más que 5 temas, entonces ya tienes que pagar la suscripción. El New York Times tiene también la sección española, se llama El Times, que es muy bueno. Ellos también tienen un newsletter. Ah, sí, sí, exacto. Yesenia, tú buscas podcast, te comento el Daily de New York Times. Ese como lleva un resumen y está muy actualizado en los temas también. Y sus temas son muy interesantes. The Daily de New York Times es un muy buen podcast. Como el nombre dice, cada día sale con análisis. Eso es un podcast, ¿no? Es un programa de radio que tú puedes bajar. Yo no conozco podcasts buenos en español. ¿Alguien tiene alguno recomendable? Porque un podcast es muy práctico para escuchar, ¿no? Lo escuchas mientras que estás haciendo otra cosa y te pones al tanto. Yo escucho muchísimos podcasts de Washington Post, de New York Times, hay diferentes podcasts. También en alemán, por supuesto, escucho también diferentes noticieros. ¿Alguien tiene alguna recomendación aquí? No, de español no hay mucho. El de Washington Post es bueno también. Am, hay podcasts, pero la verdad es que no los he seguido Bueno, así. entonces podemos investigar porque realmente eso es un consejo para todos, ¿no? Realmente ustedes se tienen que poner las pilas para estar al tanto de las noticias, porque hay tanta cosa. Y al comienzo es difícil, pero con el tiempo vas escuchando los mismos nombres, vas entendiendo y vas entendiendo mucho mejor cómo funciona el sistema, qué son los temas. Y vas entendiendo todo ese dilema, esa ¿Verdad? pelea en los Estados Unidos y en otros países. Y es difícil mantenerse al tanto, porque es mucha información. Y sentarse a leer no es fácil, ¿no es cierto?
Por eso yo pregunté si alguien tiene algún truco, algún em, programa, porque lo clásico es, ¿no es cierto? Empiezas el día en la mañana con tu desayuno y mientras tanto lees el diario. Ya, pero eso no se hace más. Mucha gente, de esa generación ya no lo hacemos mucho, ¿correcto? Em, y también muchas veces no tenemos la posibilidad de recibir un diario que es bueno, que podríamos abonar y recibir en casa cada día, ¿no es cierto? Entonces eso es algo más clásico para Estados Unidos, para Europa, donde se puede hacer eso. Pero después es el tiempo. ¿Quién tiene ese tiempo en la mañana de sentarse media hora, una hora y leer? Lo más importante. Entonces, esos resúmenes por email, los newsletters son muy buenos. Para lo que para mí funciona más todavía son los podcasts, porque es lo mismo, pero en diálogo, ¿no? Hay muy buenos, son muy bien preparados, pero justamente en español yo no conozco buenos. Entonces, tal vez nos podemos ayudar un poco mutuamente. Tal vez hay uno de Argentina, tal vez hay uno de Uruguay, tal vez hay uno de Colombia. De España, me imagino, habrá algunos, hay que averiguar un poco. Me estoy perdiendo aquí un poco la discusión. No, estamos compartiéndonos un podcast, pero es de una corriente feminista y Sí, está bastante bueno, es de Argentina. sí, Argentina es muy famoso porque fue uno de los primeros, la primera, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Sí. Sí, es muy importante ese movimiento. Ok, ¿alguien tiene algo más? ¿Alguien quiere poner algo comentar algo, discutir algo? O sea, de hecho, ahora que estaba escuchando esto, lo que hablaban de DeSantis, entonces, eh, ¿tiene aún todavía más preferencia a Trump para los republicanos? ¿O esto solamente como que quieren desestabilizar? No sé. Ya, es muy joven eso para saber lo que acontece, porque es recién. Ni los resultados ni siquiera están establecidos, ¿no? Hay que esperar todo un poco hasta que se termine el conteo, hasta que se sabe quién va a dominar la casa. Una vez que eso está decidido, me imagino que ahí en una base más firme se va a discutir, pero ya se está empezando la discusión. Y tenemos voces de republicanos que argumentan muy claro contra Trump. Algunos le han escrito a Trump, dice, por favor, no te pones como candidata para 2024. Otros dicen que Trump es un impedimento para ese partido. Pero aparentemente, a pesar de que hay falta de apoyo, el apoyo no es unánime. Nunca era, ¿no es cierto? Muchos no querían a ese tipo. Es muy extrema, es muy, muy extremista y todo lo que pasó. ¿Qué pasa con Trump ahora? A ver, que resumimos un poco los problemas en los cuales él está de momento. ¿Cuáles son los problemas en que se ha metido ahora Trump? El tema de los asuntos de los documentos clasificados. Ok, hay una investigación de papeles clasificados. ¿Por qué se llevó a su casa privada documentos de las armas nucleares en Irán? ¿No? O de los cohetes o cosas de por qué. Y se sabe que él ha mostrado documentos a visitas, a gente que vino a su casa, inclusive de otros países. Eso es una cuestión. ¿Qué más se está investigando? El 6 de enero todavía está Ajá. en cuestión. Su implicación en el 6 de enero, ustedes saben que él es invitado para responder preguntas delante del comité. Eso sería pasado mañana, pero posiblemente él no va a ir. Pero bueno, está ahí la cita. Ah, verdad. Es pasado mañana su juicio. Sí, él tendría que Citaron. aparecer delante del comité del 6 de enero pasado mañana. Algunos dicen que lo va a hacer porque le gusta tener un foro
público donde él pueda hablar y la gente le ve y le escucha. Otros dicen no lo va a hacer y lo va a postergar y va con excusa hasta que se termina este año el término de esa investigación. ¿Y hay una investigación más que se están llevando a cabo contra él? Las elecciones, el fraude. No. Es los impuestos. Pero eso no es como tan investigado, ¿no? Porque eso ya está claro Sí, que él sí, evadió impuestos. está. Y maniobras con su Abogado. empresa, ¿no? Ok. La empresa Trump en Nueva York. Son cosas, ¿no es cierto? Esas son algunas investigaciones que se están llevando a cabo, así, legales, ¿no? Después tenemos 2 impeachments contra él. Después tenemos, ahora está 2 años, está él ya diciendo que hubo fraude en las elecciones. También tiene esa denuncia de desinformación, ¿cómo es? ¿No? Que eran falsificadas las elecciones, que le robaron el voto. Anda con Promoción. esta cosa, ¿no es cierto? Y muchos dicen, mira, no hay evidencia, no hay, después de tanto año no hay evidencia, no hay nada, y sigue insistiendo que fue robado, que hubo fraude. Eso también no para todo el mundo es algo grato. No todos dicen que, bueno, eso, no todos lo creen. ¿Qué más? Solange, disculpa. No, eso es la diseminación del discurso de odio también, ¿no? O la incitación, todo eso. Y claro, no todos están realmente a favor de su extremismo, ¿no es cierto? Hubo cosas donde él era muy racista. Tenía que ver con un juez que tenía un fondo mexicano, de herencia mexicana. Había un par de cosas que él se mandó donde gente dijo, eso es ya, se va de tema. No estamos apoyando esto. Bueno, en fin, no sé, hay un montón de cosas que están en el aire donde el partido no necesariamente está apoyándole. Le han estado apoyando, ¿por qué? Porque les promete victoria, les promete gobierno, ¿no? Es la misma cosa con Newt Gingrich que hemos estudiado la otra semana. Apoyo porque le conviene, pero no porque lo quieren y lo aman. Y ahora una situación, para finalizar la respuesta para Matías, ¿no? Hay una situación ahora donde es aparente que los personajes apoyados por él no han ganado. Entonces los republicanos ven ahora en el voto que el pueblo no apoya a Trump a través del voto a las personas que él apoya. Entonces ahora posiblemente se está levantando, hay indicaciones que se está levantando un movimiento entre el Partido Republicano de deshacerse de Trump. Eso no significa que se van a deshacer de su política supremacista, derechista, extremista y todo esto, pero de Trump. Ok, entonces, sí, se van a despedir de Trump, pero no del trumpismo. Exactamente, porque realmente Ron DeSantis no es un personaje realmente moderado. Cierto. Pues entonces, si no más nada, aquí terminamos y espero que les haya servido un poco ponerse al tanto con el sistema y comparten en el foro, por favor, que están descubriendo qué fuentes de información sean buenos en español. En inglés hay muchísimo, es fácil de aconsejar algo, pero si necesitamos algo en español, tal vez podemos encontrar Ponernos a juntos. buscar. ¿Ok? Muy bien. Comenten, pregunten. Ahora sí es tiempo de que resolvamos esas dudas, ya no nos quedemos con esas dudas, sino que
es mejor que vamos entendiendo de a poco a sacándonos la duda, ¿ok? Si no hay más preguntas. ¿Podemos terminar aquí? Ya. ¿Te puedo invitar para hacer la oración? Ok, vamos a orar. Un momento. Te invito. Creo que Matías le la mano. ¿Cómo? Matías, ¿tienes algo que decir? Ya no está la mano arriba. Era de aplausos.